Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Bueno, vamos a empezar hoy con este tallercito que nos tocaba, que es el de negación y proyección. A ver, vamos a poner ahí para que tengamos mejor el volumen. Bueno, por eso puse esta filmadora antigua, ¿no? Para empezar este taller. Bueno, vamos a ver qué nos dice en este libro que se llama El Perdón y Jesús, que nos dice Ken Wapnick, de este mecanismo de negación y proyección. La existencia del ego está basada en la culpa y el miedo, puesto que estos refuerzan el pecado de la separación, y el ego tiene que mantenerlas si su existencia ha de continuar. ¿Qué nos está diciendo acá? Que si no existieran esta creencia en la culpa y el miedo, que refuerza el pecado de la separación, de la creencia en la separación, el ego no podría mantenerse vivo, esta idea de ego. Sabemos que es un sistema de pensamiento que opera en nuestras mentes, no es que es algo real el ego. Por lo tanto, el ego debe asegurarse de que no nos acerquemos demasiado a la culpa, pues entonces comenzaríamos a cuestionar la realidad última de nuestra separación de Dios. El ego enseña que la culpa nos aterraría. Y de hecho, mientras más nos acercamos a la culpa en nosotros mismos, mayor es nuestro miedo. O sea, más me acerco a decir, más veo esa culpa inconsciente, mayor es el miedo que sentimos. Por eso acá dice este cartelito. ¿Por qué? Porque comenzaríamos a cuestionar la realidad última de nuestra separación de Dios. El ego enseña que la culpa nos aterraría, y de hecho, mientras más nos acerquemos, mayor es nuestro miedo, dijimos. El ego interpreta esto para nosotros como el miedo a Dios, que Dios nos dará muerte debido a nuestra naturaleza pecaminosa. En Éxodo, en la Biblia, Dios le dice a su siervo Moisés que no puede contemplar su rostro, o sea, su con mayúscula, porque no puede verme el hombre y seguir viviendo, lo cual refleja el miedo del ego. Podemos hablar de igual manera sobre nuestra culpa, la cual es tan horripilante que creemos que nos daría muerte si alguna vez la mirásemos. Siempre confundiendo la voz de Dios con la suya, el ego quiere que creamos que tal evasión es un mandato divino, el cual debemos obedecer. De lo contrario, Dios mismo nos castigará o, privados de ese sino, desapareceríamos en el olvido de nuestra nada. Por lo tanto, de acuerdo con el ego, es mejor que mantengamos nuestra distancia y que jamás nos acerquemos a esta culpa básica, siempre necesitados de defendernos contra la misma. Lo que el ego no nos dice es que el miedo es de sí mismo, o sea que le tenemos miedo al ego. Al acercarnos a la culpa, nos aproximamos también a aquel, con mayúscula, que permanece detrás de ella, y es a esta divina presencia que le teme el ego. Como afirma el curso, los pensamientos de Dios son inaceptables para el ego, porque apuntan claramente al hecho de que Él no existe. Sin embargo, tiene que haber alguna solución a este problema de culpa, de lo contrario el miedo y la ansiedad que éste genera sería demasiado abrumador para que lo soportemos. Y el ego sí nos provee una respuesta, y a pesar de que depende de la culpa para su existencia, el ego nos ofrece el medio a través del cual parece que nos liberamos de la culpa y nos protegemos del terror que nos produce.
Si el ego no nos proveyera esta seguridad, jamás le daríamos nuestra fidelidad. Por eso acá puse este dibujito que viene ahora, ¿sí? La propuesta del ego. ¿Cuál es la propuesta del ego? La proyección, la negación y la proyección. El curso describe las tácticas del ego en el capítulo 7, sección 8, párrafo 2. El ego siempre intenta perpetuar el conflicto, culpa. Es sumamente ingenioso en encontrar soluciones que parecen mitigar el conflicto, ya que no quiere que el conflicto le resulte tan intolerable que decidas renunciar a él. Por lo tanto, trata a toda costa de persuadirte de que él puede librarte del conflicto, no sea que lo abandones y te liberes a ti mismo. O sea que el ego lo que no quiere es que nos liberemos. En medio del terror a la esperada represalia por nuestros pecados, reforzada por la culpa abrumadora, el ego llama y nos dice: acude a mí y te liberaré de esta terrible carga de tu yo culpable. Tu miedo desaparecerá y encontrarás seguridad y paz. Como el ego ya ha excluido a Dios del papel de Salvador por virtud de nuestro miedo a Él, en desesperación no tenemos recurso excepto acudir al ego por ayuda y aceptar su idea de la salvación. Para ayudarnos a abordar la abrumadora experiencia de nuestra culpa, el ego emplea dos dinámicas básicas: la negación y la proyección. Estas dinámicas son los que Freud llamó mecanismos de defensa, los recursos psicológicos que utilizamos para defendernos de los peligros que percibimos y quizás sea el área donde él hizo su mayor contribución. Bueno, acá en este dibujito vemos yo, ¿no? Y el otro. Acá vemos la sombra, mi parte negada, por ejemplo, celos, envidia, dependencia, etc. Y todo esto que tengo negado, esta sombra, la veo proyectada en el otro, ¿sí? Veo esa parte que no acepto en mí. Esto es lo que dice este dibujito. Bien, vamos a continuar, porque para esto, ahora vamos a hablar de las defensas. Los mecanismos de defensa que utiliza el ego. La primera respuesta del ego a nuestra culpa es negar que siquiera esté ahí. Sácala de tu conciencia, nos dice, y entonces no te molestará. Nuestra culpa es tan horripilante, por consiguiente, que simplemente tratamos de borrarla de nuestra conciencia, fingiendo que no existe. El refrán popular, barrer algo debajo de la alfombra, expresa este principio de negación. Si algo es perturbador y no elegimos ocuparnos de ello en una forma que pueda resolver el problema efectivamente, disponemos de ello a la manera del avestruz, al simular que no está ahí. La naturaleza inadecuada de esta manera de ocuparnos de los problemas está bien clara, puesto que el problema no desaparece por arte de magia, sencillamente porque hemos elegido no mirarlo. Jamás podemos subestimar el poder de la negación, sin embargo, pues este nos puede ocasionar que pasemos por alto lo que es muy obvio. Una mujer que se siente culpable por cierto gasto puede buscar incesantemente la factura que está debajo de su nariz. Un hombre que ejerce su carrera fervorosamente puede pasar por alto totalmente el efecto que su ausencia psicológica y física ejerce sobre su esposa e hijos a quienes ama. Los fanáticos religiosos a menudo han fracasado en reconocer la notoria inconsistencia de perseguir o de librar guerras santas en contra de aquellos que difieren de ellos. Todo hecho en nombre de un Dios de amor y de paz. A pesar de este poder, la negación no bastará como defensa, puesto que en algún lugar estamos dolorosamente conscientes de que el problema aún permanece con nosotros. O sea, por más que utilicemos este mecanismo de negación y proyección, en algún punto sabemos que este doloroso
esto que es tan doloroso permanece con nosotros. Acá lo puse escrito, a pesar de este mecanismo, en algún lugar estamos dolorosamente conscientes de que el problema sigue con nosotros. Bien. Nuevamente el ego viene a nuestro rescate y esta vez con una solución que desde un punto de vista funciona extraordinariamente bien. Esta táctica, conocida como proyección, constituye el arma más poderosa en el arsenal del ego. Si la negación no dispone de la culpa, nos aconseja el ego, nuestro próximo paso está claro. Vamos a librarnos totalmente de la culpa tomando el problema nuestro y depositándolo en alguien o algo más. Literalmente, pues, echamos fuera el problema. Acá estamos otra vez con el dibujito. De esta manera no solo sacamos la culpa fuera de nuestra conciencia, sino que lo ubicamos fuera de nosotros también. Y así nos convence el ego, nos hemos ocupado del problema satisfactoriamente. Ya no experimentamos la culpa como nuestra, sino que la hemos proyectado sobre agentes fuera de nosotros, quienes se convierten así en los bandos culpables. Ellos son ahora los responsables de todas las cosas terribles que nos pasan, por lo cual ellos tienen que ser castigados. Todo ese tiempo nos escabullimos inocentemente por la puerta trasera, libres de todo sentido consciente de culpa o de maldad. De ese modo, la defensa del ego en contra de la culpa que no deseamos, una vez él la ha hecho real en nuestras mentes, es un proceso en dos pasos. Negamos el problema y luego lo proyectamos sobre los demás, por lo cual lo vemos allá, en lugar de verlo en nosotros mismos. Hay 3 pasajes en el curso en los que habla de este tema de la negación y la proyección, y de las defensas. En la lección 136, en el texto, en el capítulo 7, sección 3, y en el capítulo 6, sección 2. Esto no se los voy a leer ahora, pero ustedes pueden consultarlo en el curso y leer esas 3 que les dije. Está muy bueno como Ken Wapnick ahí nos señala en qué partes está explicado este tema de la proyección, la negación y la proyección. Para el ego, el objeto específico o la forma de la proyección es irrelevante. Su único interés es que la persona o situación elegida sirva al propósito de ser el recipiente de la culpa proyectada. Este permanecerá siempre como el único propósito del ego, convencernos de que se ha librado de la culpa que ha proyectado, y este permanecerá siempre como que ya no quiero confundirlos, como el único propósito que va a tener el ego, ¿no? Convencernos de que se ha librado de la culpa, mientras que en realidad solo la ha empujado bajo tierra donde está seguramente protegida por la negación y la proyección. Jamás accesible a la amenaza de ser cuestionada y que de ese modo sea deshecha. La proyección de culpa del ego tiene 2 formas primordiales: relaciones de odio especial y relaciones de amor especial. La dinámica básica permanece igual en ambas relaciones, mas las formas de expresión son bien distintas. Debe advertirse que aunque podemos y a menudo formamos relaciones especiales con objetos o situaciones, por ejemplo el trabajo, una institución social, política o religiosa, o una adicción, la más importante de las proyecciones del ego son las personas. Y este será el centro de nuestra discusión próxima, es decir, en el próximo taller. En el próximo taller vamos a hablar de las relaciones de odio especial y de amor especial. En uno vamos a hablar de las de odio especial y en otro de las de amor especial. Entonces, está bueno estos tallercitos que les propongo, ¿sí?
en los que nos podemos encontrar, se llama Zoom, esta aplicación. Yo los espero todos los días, de lunes a viernes a las 2:30, para que podamos hacer preguntitas y respuestas entre todos. El tema es que, por ejemplo, si yo hiciera un directo, quizás ustedes se conectarían, es muy extraño. Y mediante este taller que nos da la oportunidad de que podamos escucharnos así, nadie se conecta. Y en el directo sí. En el directo yo no puedo hablar con ustedes, o sea, solamente puedo, o sea, si yo hablo, pero ustedes me ponen en el chat, pero yo no puedo mantener un diálogo. Por eso es lindo esta manera, porque así podemos charlar todos. Bueno, los espero en el próximo tallercito que va a ser mañana, en el cual vamos a hablar de las relaciones especiales. Hasta mañana.